Un saludo, mis queridos hermanos. Gracias a Dios podemos encontrarnos una vez más por este medio y abrir la palabra del Señor. Deseo que lo que veamos hoy sea de gran provecho para nosotros, que Dios hable a nuestras vidas, a nuestros corazones. Pongamos en delante del Señor en oración este tiempo. Amado Dios, gracias te doy por permitirnos estar reunidos en el nombre del Señor Jesucristo, aunque en la distancia, aunque no estemos juntos en el mismo lugar, que nos des un mismo ánimo, Señor. Y pues gracias por poder estar deseosos, Señor, de conocer más de ti, de celebrar la cena del Señor, recordando ese sacrificio maravilloso de Jesucristo por nosotros. Y Señor, pues pongo ante ti este tiempo, Señor, pidiendo que hables a nuestras vidas, que quites cualquier estorbo que pueda estar afectándonos, que nos permitas verdaderamente poder conocerte más en tu palabra, ver lo que tienes para nosotros y que nos estimules a crecer, a conocerte, a tener un encuentro verdadero, Señor, contigo. Pongo delante de ti este tiempo y oro en Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero meditar en dos pasajes de la palabra del Señor que parecen inicialmente ajenos el uno del otro, pero que nos pueden ayudar a ver un aspecto de nuestra vida y nuestro caminar con el Señor. El primero se encuentra en Jeremías y habla específicamente de lo que significa o lo que sucedió especialmente con el pueblo de Judá después de haber sido invadidos por los babilonios. Es un relato curioso del remanente que quedó después de la invasión. Jeremías fue un profeta que ministró a la nación de Judá. Judá fue ese reino que quedó al sur de Israel después de la división del reino de Israel. Israel fue todo un reino completo, una nación grande que fue dividida después de la muerte de Salomón. Ellos eran el pueblo que Dios había formado y liberado de Egipto, y Dios los llevó a esa tierra, la tierra prometida, que era la tierra de Canaán. Ellos tomaron esa tierra, vivieron ahí, pero Dios les dijo: ustedes deben obedecer a mis leyes y les irá bien. Si no las obedecen, pues les irá mal. Y después de la división, pues Israel, que fue el reino del norte, se desvió en una idolatría y en un rechazo a la voluntad de Dios, a los planes de Dios, a lo que Dios les había instruido, y había injusticia, no respetaban lo que Dios había enseñado. El desvío de la instrucción de Dios fue muy grande, y Dios usó sus profetas para decirles: ustedes van a recibir el castigo correspondiente a su desobediencia. Y en efecto así fue. Israel fue invadido tiempo después por los asirios. Ellos los llevaron cautivos a unos, mataron a otros, desolaron su tierra, y por un tiempo más quedó Judá, que fue invadido por los babilonios. Los babilonios fueron los que al extender su reino pues llegaron también a Judá. Judá era ese reino que había sido un poquito más fiel a Dios, pero que también terminó desviándose a la idolatría. Y Jeremías fue ese profeta que vio el antes y el después. Jeremías anunció que iban a ser invadidos por Babilonia. También vio la invasión y también vio cómo muchos fueron llevados cautivos. A Jeremías se le permitió permanecer en esa tierra, y es lo que vamos a estar viendo específicamente hoy. Si miramos en Jeremías 42, si quieres buscarlo, si no, pues ya voy a proyectar algo que voy a leer ahí. Pero en Jeremías 42 resulta que el pueblo que quedó, que se llama el remanente, un pequeño grupo de personas, no las más adineradas, ni las más poderosas, ni las mejor capacitadas, fueron las que quedaron ahí. Y ellos se juntaron y vinieron a Jeremías con una petición. Ellos querían saber y querían pedirle a Jeremías que consultara por ellos a Dios. Ellos querían saber qué quería el Señor hacer con ellos. Si era bueno que ellos permanecieran en ese territorio, o si era preferible que ellos se fueran específicamente a Egipto. Y su petición era, digamos que en parte razonable. Temían al rey de Babilonia, temían estar en esa situación, estaban desolados, habían sufrido pérdidas. Bueno, la situación no era la mejor. Entonces decían: ¿qué será mejor, permanecer acá
oírnos. Y vinieron con esa consulta a Jeremías, y era una muy buena la disposición, diría yo, que había en su corazón, y dijeron así, después de hacer esa petición y decirle consulta por nosotros, entonces dicen: Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Sea bueno, sea malo, a la voz de Jehová nuestro Dios, al cual te enviamos, obedeceremos, para que obedeciendo a la voz de Jehová nuestro Dios, nos vaya bien. En otras palabras, ellos estaban diciéndole a Jeremías: mira, nos guste o no, nosotros vamos a obedecer a Dios para que nos vaya bien. Esa era la intención que había en el corazón de ellos. Como mencioné, estaban pasando momentos difíciles. Seguramente habían visto morir familiares en la guerra, seguramente habían visto muchos familiares partir cautivos como esclavos llevados a Babilonia o llevados para otras funciones. El panorama era poco alentador, su territorio estaba desolado, eran pocos los que quedaban y por lo visto ellos en otro sentido no querían fallar. Estaban sufriendo las consecuencias de su desobediencia, las consecuencias de haber rechazado las advertencias. Y por eso estaban, por lo visto, haciendo un compromiso tan enfático. Nos guste o no, vamos a obedecer a Dios para que nos vaya bien. Y yo me pregunto, ¿has estado tú o habremos estado nosotros en situaciones similares? Yo me atrevo a pensar que seguramente sí hemos pasado situaciones similares nosotros en algún momento de nuestras vidas. Quizás no en ese orden de estar en una situación de posguerra o algo así, pero sí en una situación en la que Dios nos permite hacer un alto, considerar la situación, decidir qué vamos a hacer, planear, pensar, bueno, ¿qué debemos hacer? ¿Debo corregir esto? Esos momentos en los que Dios nos permite sencillamente pausar, considerar y de pronto corregir el rumbo si fuera necesario. Y entonces así estaba pasando con ellos. Por lo visto ellos no querían fallar, diría yo, no querían equivocarse en el plan que estaban teniendo o considerando en su mente. ¿Y cómo son nuestros planes nosotros? ¿Cómo hacemos nosotros nuestros planes? Y considerando eso, quiero que miremos a la luz de Santiago, Santiago 4, versículos 13 al 17, ¿qué nos dice el Señor en este sentido? Santiago 4, versículos 13 al 17, y dice así: Ahora escuchen con cuidado ustedes los que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año, y haremos negocios y ganaremos dinero. Si ni siquiera saben cómo será el día de mañana, ¿y qué es la vida de ustedes? Es como la neblina que en un momento aparece y luego se evapora. Lo que deben decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ustedes se jactan con arrogancia, y toda jactancia de este tipo es mala. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado, dice aquí Santiago. Esta la veo como una dura exhortación de Santiago y nos lleva especialmente a ver la vida de otra manera. Es un pasaje confrontante para mí y hasta cierto modo alcanzo a sentir algún tono de ironía en Santiago, como diciendo: ¿para qué hacen tantos planes? Y eso a mí me confronta, porque creo que fácilmente damos por hecho las cosas en nuestra vida, planeamos, organizamos, pero algo surge que nos impide hacer lo que tenemos pensado. Cambian las circunstancias, nos enfermamos, surgen contratiempos, hay accidentes, o el mundo, como nos sucede actualmente, se paraliza. En realidad, ignoramos con facilidad que no tenemos tanto control de las circunstancias como creemos tenerlo. No sabemos qué va a suceder mañana, ni siquiera sabemos qué va a suceder la próxima hora. Y Santiago nos dice de una forma muy cruda que nuestra vida es como niebla. Podemos ver nuestra vida muy estructurada, tenerla muy planeada, pero es neblina que aparece y desaparece. Confiamos en lo que no controlamos. Confiamos en algo que es pasajero. Así es la neblina. La neblina podemos salir en la mañana, ver que nos obstruye la visión, ver que
que quisiéramos ver más allá, pero sencillamente aunque movamos las manos o queramos quitarla, es tan gaseosa, es tan difícil de sentirla o tenerla o contenerla, que, que no tiene forma. Y al no tener forma ni volumen ni nada de eso, no se la puede controlar con facilidad. Y pasa, estorba o obstruye la visibilidad, lo que sea, pero al final se deshace, se mueve, se quita y pasa. Es como algo que uno dice, pero ¿qué era lo que me estaba estorbando la visión? Y suena crudo, me parece, pero Dios nos está haciendo ver estas cosas, porque creo que somos ligeros a veces en planear. ¿Cómo haces tú tus planes? O si es que planeas, porque también creo que podemos vivir vidas aleatorias, llevados por las circunstancias sin darle sentido. Y Santiago aquí nos está llevando a entender cómo deberíamos ver las cosas. En el versículo 15 nos dice lo que deben decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En lugar de planear confiando en nosotros mismos, Él nos hace ver el orden de las cosas y describe cómo es nuestra actitud. En ese versículo 16 también. Planeamos dando por hecho muchos eventos en nuestras vidas y asumimos que tenemos el control o la capacidad de decidir, pero como estamos viendo aquí es una actitud de jactancia, es decir, que estamos presumiendo de nuestras capacidades y eso nos hace soberbios. En el fondo es como si estuviéramos ignorando a Dios. Y aquí Santiago nos dice, toda jactancia de este tipo es mala. Toda jactancia de ese tipo termina siendo mala. Ese tipo de actitud es dañina, es peligrosa, nos produce daño, incluso dolor. Y consideremos bien esto. Y aquí hago una pregunta. ¿Incluyes tú a Dios en tus planes? Y considera bien eso, si lo incluyes en tus planes, porque creo que nos pasa o nos suele suceder mucho, que tratamos de incluir a Dios en nuestros planes, pero creo que si incluimos a Dios en nuestros planes es probable que vayamos en la dirección equivocada. Y aunque suene como contradictorio, quiero repetirlo. Incluir a Dios en nuestros planes puede llevarnos en la dirección equivocada. Porque es muy diferente incluir a Dios en nuestros planes a incluirnos nosotros en los planes de Dios. Incluir lo que deseamos hacer o lo que tenemos pensado hacer en lo que sea que Dios tiene pensado para nosotros. Creo que nos es fácil desarrollar actitudes sutiles de altivez en nosotros. Nos es fácil no humillar nuestro carácter, nuestro actuar, nuestros deseos a los planes de Dios. Y debemos cuidarnos de eso, porque puede ser una actitud sutil y podemos ignorarla con facilidad. ¿Cómo podríamos identificar que tenemos actitudes de jactancia sutil en las que estamos planeando sin tener en cuenta a Dios, sin considerar los planes de Dios? Pues podemos prestar atención en parte a nuestras oraciones. ¿Cómo oramos? Le preguntamos a Dios, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres que yo haga? O vamos y le decimos a Dios, Señor, estoy haciendo esto, por favor bendícelo. A veces también damos por hecho eventos sobre los que no tenemos control. Y eso también puede estar mostrando ese tipo de jactancia. Decimos cosas como, no, fijo llego, eso dalo por hecho. Mañana estoy ahí, mañana puedes contar con esto. Y no sabemos, nos está diciendo ahí Santiago, ni siquiera sabemos qué va a pasar mañana. Y esto es todo un llamado a que veamos la vida siempre dependiendo de Dios. Como nos está diciendo ahí, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y el siguiente versículo termina siendo muy directo, porque dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, comete pecado. Es un versículo conocido y es aplicable en diversos contextos a diversas situaciones, pero piensa en que lo estamos viendo o en el contexto real donde aparece. Y en el contexto en el que aparece es un contexto que está hablando de la jactancia.
Está hablando de esa soberbia de pensar que podemos hacer las cosas a nuestra manera y que tenemos capacidad para hacerla. Y en ese contexto es como si estuviera diciendo, peca el que sabe que debe vivir en dependencia de Dios, pero no lo hace. Lo repito, peca el que sabe que debe vivir en dependencia de Dios, pero no lo hace. Esto es fuerte y es directo. Y esto así pasa con Santiago. Santiago es un libro muy directo, dice las cosas con claridad. Los que estuvimos estudiando el semestre pasado el libro de Santiago nos podremos acordar de cómo es Santiago. Es muy práctico, es muy directo, no da lugar a malas interpretaciones en muchos casos y nos lleva a entender y nos dice las cosas con bastante crudeza en algunos casos, como es en este. Entonces, ¿qué planes estamos haciendo? ¿Qué planes estás haciendo? Muchas veces decimos cosas como, no, el próximo año voy a hacer esto. Voy a viajar, voy a ir a tal lugar, o voy a terminar mis estudios en tal fecha, planeo hacer esto, planeo hacer lo otro. O algo muy típico que seguramente o decimos o hemos escuchado decir en este tiempo. Bueno, cuando todo esto vuelva a la normalidad, entonces voy a hacer tal cosa. Y esa es la actitud que podemos desarrollar cuando no estamos teniendo en cuenta lo que Dios tiene para nosotros. Pensemos y consideremos esto, la jactancia es tener confianza desmedida en nosotros mismos y en nuestras capacidades. La jactancia es tener una confianza desmedida en nosotros mismos y en nuestras capacidades. Y Santiago lo describe muy bien en ese versículo, como dice, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y estaremos allá un año y haremos negocio y ganaremos dinero. Esa es esa confianza. Voy a hacer, haré, cumpliré, compraré, comerciaré, ganaré. Y en este corto pasaje nos está llamando la atención a ver las cosas como realmente son, a que dependamos en nuestra vida completamente de Dios. Y depender de Dios no debe ser un cliché en nuestra mente o en nuestro vocabulario. No debe ser una manera de pensar típica en nosotros. No, sí, dependemos de Dios y todo esto, sino que debe ser una decisión real e intencional de obedecer a Dios, tal como lo decían estas personas con Jeremías. Nos guste o no, obedeceremos a Dios para que nos vaya bien. Este es un principio que vale la pena recalcar y tener presente, porque la obediencia a Dios siempre va a traer bendición, siempre nos va a ir bien cuando obedecemos a Dios. Pero lo contrario también es cierto, la desobediencia a Dios no trae bendición para nosotros. No esperemos que al desobedecer a Dios nos vaya bien. No pensemos que por desobediencia o al andar libremente sin tener en cuenta a Dios vamos a obtener los mejores resultados. Debemos cuidarnos de preferir nuestra jactancia en nuestras vidas. Comencé hablando precisamente sobre este grupo de personas que vinieron a Jeremías y considerando lo que ellos decían, y al parecer estas personas tenían ese plan similar al que estamos viendo descrito en Santiago. Pero ellos tenían una disposición muy clara a obedecer, es lo que le están expresando aquí a Jeremías. Y pareciera que ellos habían aprendido su lección y estaban más que dispuestos a obedecer. Sin embargo, vale la pena recordar o tener presente que la disposición a obedecer no es lo mismo que la obediencia. Estar dispuestos a hacer lo que sea en obediencia no es lo mismo que obedecer. En otras palabras, como decimos, del dicho al hecho hay mucho trecho. No es lo mismo decirlo que hacerlo. Y creo que eso fue lo que sucedió precisamente con este remanente, este grupo de personas que buscaron a Jeremías. Ellos habían acudido a él, le habían dicho consulta por nosotros a Dios
y lo que Él diga lo haremos. Y Dios en efecto le respondió. Les invito a que tomen tiempo en otro momento para leer Jeremías 42 y 43 y se darán cuenta qué fue lo que sucedió en mayor detalle. Sin embargo, en respuesta a la petición de ellos, Jeremías dijo, bueno, sí, voy a consultar. Esperó un tiempo, a los 10 días Dios les respondió y les dijo, bueno, ustedes deben quedarse acá. Si se quedan, les va a ir bien. Yo les daré favor para con el rey de Babilonia y les va a ir bien, pueden permanecer acá y vivirán tranquilos. Pero si se van a Egipto, esperen que les pase lo que temen que les pase acá. Van a morir a espada, van a morir de hambre, van a morir de enfermedades. No esperen que les vaya bien. En otras palabras, para resumir esa respuesta de Dios, les dijo, quédense y les va a ir bien. Váyanse y les va a ir mal. ¿Y qué crees que hicieron? ¿O qué habrías hecho tú ante una respuesta tan clara de parte de Dios? Y ahí te invito a que abras tu Biblia en Jeremías 43 y leamos los versículos 1 al 3. Jeremías 43, 1 al 3. Esta es la reacción de las personas ante lo que el mensaje que les dio Jeremías después de la respuesta de Dios. Aconteció que cuando Jeremías acabó de hablar a todo el pueblo todas las palabras de Jehová Dios de ellos, todas estas palabras por las cuales Jehová Dios de ellos le había enviado a ellos mismos, dijo a Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y a todos los varones soberbios dijeron a Jeremías, mentira dices, no te ha enviado Jehová nuestro Dios para decir no vayáis a Egipto para morar allí, sino que Baruch, hijo de Nerías, te incita contra nosotros para entregarnos en manos de los caldeos para matarnos y hacernos transportar a Babilonia. ¿Ves la actitud de estos hombres? Es increíble. Ellos terminaron yéndose a Egipto, que es lo que relata el resto del capítulo 43. Pero es increíble y de hecho en este pasaje, como acabamos de leer estos versículos, están descritos como varones soberbios. Estos eran varones soberbios y sencillamente no aceptaron lo que Dios les estaba diciendo. Y yo me pregunto, ¿qué pasó con esa disposición a obedecer? Y los describe ahí como soberbios. La soberbia es la hermana de la jactancia. Ellos no quisieron escuchar la voz de Dios. No sé dónde quedó ese no. Lo que Dios diga, eso haremos. Nos guste o no, lo vamos a hacer. Para bien o para mal, vamos a obedecer. ¿Por qué crees que cambió esa actitud? ¿Qué habrá sucedido con ellos para que cambiaran de un momento a otro? O bueno, en 10 días. A mí me parece un cambio de actitud bastante rápido. Ellos, creo, esperaban otra respuesta. Yo creo que ellos se acercaron a Jeremías seguros de que Dios les iba a decir, sí, es mejor que se vayan, no se queden por acá, váyanse para Egipto. Pero Dios mismo había sido claro siglos atrás al decirle, por este camino no van a volver. Él les dijo a los descendientes de Abraham que habían salido liberados de Egipto. Cuando los liberó y les dio sus leyes, les dijo, no vuelvan a Egipto, no van a volver, no deben volver. Así que ellos le estaban consultando a Dios por algo de lo que de hecho ya era claro. Ellos sabían que no debían ir a Egipto y estaban consultando por esto a Dios. Sin embargo, vinieron a consultar porque, por lo visto, tenían otra cosa en mente. En realidad, lo que ellos estaban haciendo al buscar a Jeremías y pedirle que consultara por ellos era incluir a Dios en sus planes. Y cuando vieron una respuesta diferente, Dios ya dejó de hacer parte de esos planes. Creo que nos puede pasar lo mismo. Podemos planear y esperar que Dios respalde nuestros planes y luego frustrarnos al ver que Él tiene otra cosa en mente. Estos pasajes nos dan muy buenas lecciones. Por un lado tenemos uno en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo Testamento, un pueblo dispuesto a obedecer que al final mostró lo que realmente había en su corazón, y por otro lado el pasaje que nos muestra precisamente la jactancia que había en ellos, que nos advierte sobre esa jactancia. Cuando se trata de planear para nuestras vidas he encontrado
una constante en la palabra de Dios, y es que Dios insiste en que confiemos, en que dependamos, en que esperemos, que confiemos que Él guía, que Él muestra, que Él determina lo que debemos hacer. Proverbios 16, 1 al 3 dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Me encantan pasajes como estos. Nosotros podemos planear, pero Dios es el que determina. Nosotros podemos pensar que nuestros caminos son correctos, pero Dios está mirando que hay en el corazón. Pesa los espíritus. Y dice que encomendemos a Dios nuestras obras y nuestro camino, y nuestros pensamientos serán afirmados. Me encanta ese encomendar. Significa como enrollar, como envolver, como comprometer o someter. En otras palabras, es someter nuestros planes a Dios. Es que nuestros planes estén rodeados, estén envueltos, estén cubiertos por los planes de Dios. Es incluir nuestros planes en los de Dios. Quiero invitarte a considerar esto. Pensemos bien, ¿estamos incluyendo a Dios en nuestros planes? ¿O estamos incluyendo nuestros planes en los de Dios? Dios tiene planes para nosotros. Dice Jeremías también en el capítulo 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios no ha cambiado. Todo el que ha puesto su fe en Jesucristo hace parte del pueblo de Dios, y Dios tiene planes y pensamientos de paz y no de mal para nosotros. A mí me emociona pensar esto, porque es considerar Dios piensa en mí y quiere que me pasen cosas buenas, quiere que yo tenga paz. Pero muchas veces podemos actuar como este pueblo y decir, no, mentira. O con nuestras acciones hacerlo, mostrar desconfianza en su palabra, desconfianza en lo que Él nos dice. Actuar con obstinación o con jactancia, con soberbia. Hacer las cosas a nuestra manera por temor a que Dios nos dé lo que no nos gusta. Pero Dios no se alegra en nuestra miseria. Yo no puedo pensar en un Dios que se goce con vernos mal o con vernos tristes. Él se goza en nuestra alabanza. Consideremos entonces cómo hemos de planear, porque quizás Él no nos da cosas porque eso puede estorbar precisamente nuestra alabanza o dependencia de Él, o incluso quizás las quita por la misma razón, porque estorba nuestra alabanza a Dios. En Jeremías 9, 23 y 24 también dice, esto dice el Señor: no dejen que el sabio se jacte de su sabiduría, o el poderoso de su poder, o el rico de sus riquezas, pero los que deseen jactarse, que lo hagan solamente en esto, en conocerme verdaderamente y entender que yo soy el Señor, quien demuestra amor inagotable y trae justicia y rectitud a la tierra, y que me deleito en estas cosas. Yo, el Señor, he hablado. No confiemos, no nos jactemos de nuestras destrezas, como dice ahí. No nos jactemos ni confiemos en nuestra sabiduría, ni en nuestro poder, ni en nuestras riquezas. Que nuestros planes estén envueltos en los de Dios. La mejor manera de saber qué es lo que Dios quiere es conociéndolo a Él. Y lo conocemos a Él al conocer su palabra, al conocer lo que dice la Biblia. Si en algo hemos de jactarnos, es en conocer verdaderamente a Dios y entender quién es Él. Y solo se puede hacer mediante una relación con Jesús. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Podemos entender y conocer a Dios, como vemos en ese pasaje de Jeremías, entender y conocer a Dios solo si nos acercamos a Él por medio de Jesucristo,
Quizás has vivido sin tener en cuenta a Dios o no sabes cómo someter tu vida a su voluntad, y la manera de hacerlo es reconociendo que estamos separados de Dios por el pecado y reconocer que ese pecado nos impide relacionarnos con un Dios santo que no tolera el pecado, un Dios justo que debe castigar el pecado. Y ver las cosas de esa manera y entender que necesitamos ese Salvador, aceptar la muerte de Jesús en la cruz, que Él pagó por nosotros, y no jactarnos, no creer que nosotros podemos ganarnos el acceso a Dios. Es aceptar la muerte de Jesucristo en nuestro favor y poner nuestra fe en ese acto, en Él, que Él murió pagando lo que nosotros debíamos pagar y que resucitó y mostró su poder y demostró que Él es Dios. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si quieres poner en orden tu vida, comienza por poner en orden tu relación con Dios. Quizás has vivido de esa manera, haciendo las cosas y tus planes sin pensar que Dios existe y sin pensar que Él rige en el universo, sin considerarlo que lo que Él quiera para tu vida. En otras palabras, ignorando a Dios y haciendo las cosas a tu manera. Pero podemos comenzar por poner en orden las cosas cuando restablecemos nuestra relación con Dios. Porque como leíamos en Santiago, toda jactancia de este tipo es mala, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Jactémonos en entender y conocer a Dios, en ver que Él es el que domina el universo, en ver que podemos depender completamente de Él y que nuestros planes estén envueltos en los de Dios, que nuestros planes estén completos en Él, dependiendo siempre de lo que Él quiera para nuestras vidas. Consideremos esos dos paralelos. Por un lado, la jactancia, que es pecaminosa, que es mala, esa jactancia que nos lleva a decir: yo voy a hacer, yo voy a lograr, yo voy a alcanzar. Mientras que debemos decir: si el Señor quiere, si Dios permite, si Dios me da vida, iré y haré esto. Y por el otro lado, viendo cómo estas personas reflejan mucho cómo podemos ser nosotros, que decimos sí voy a obedecer y por el otro lado no lo hacemos. No seamos como ellos, aprendamos de lo que nos dice Santiago y incluso aprendamos de ellos lo que dicen: nos guste o no, obedeceremos a Jehová para que nos vaya bien. Para que nos vaya bien podemos obedecer, debemos obedecer a nuestro Dios y no vivir vidas que ignoran lo que Dios tiene para nosotros. Que Dios nos guíe en planear, en considerar nuestras vidas en dependencia de Él. Oremos. Señor, gracias te doy por este tiempo. Gracias por concedernos la oportunidad de compartir de esta manera, de ver tu palabra. Y Señor, especialmente oro porque nos lleves a entender que dependemos de ti, que este mundo se rige por tu orden y que deseemos agradarte en todo, Señor. Que consideremos que, como veíamos en Santiago, si tú quieres, si tú nos das vida, nos das vida, viviremos, haremos esto o aquello. Ayúdanos a hacer esto, Señor, a recordar que tú eres el Dios dador de la vida y que concedes los deseos de nuestro corazón cuando nos deleitamos en ti, Señor. Gracias te doy por este tiempo y oro en Cristo Jesús. Amén.